gente que trabaja, horas que... Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos, como todos los martes, de 10 a 11 de la mañana, en el programa oficial de FUCBAN Habitar el Pensamiento. Quien les habla, Gustavo González, les dice que es un gusto nuevamente encontrarnos con ustedes, pasado un año complejo, difícil, y hoy tendremos dos invitadas muy particulares, amigas de nuestra casa. Pero antes les vamos a explicar que este fin de semana tendremos una asamblea nacional muy importante en el local del sindicato de Sutel, donde, bueno, se discutirá la aprobación que hubo por parte del Ministerio de Vivienda acerca del otorgamiento del 2% para todo el movimiento cooperativo de vivienda por ayuda mutua en diciembre del año pasado. Y ahora, bueno, luego de esta importantísima conquista gracias a la movilización de nuestra gente, tendremos que discutir cómo se arma la carpintería de la liquidación de cada una de las cooperativas al 2%. Además, vamos a hablar cuál es la perspectiva futura en términos de la plataforma, de los puntos que nos quedan pendientes de la plataforma, más los temas generales de la coyuntura nacional e internacional que siempre son abordados en la Asamblea Nacional de FUCBAN. En un día muy difícil, aparentemente se llamaría una interpelación al ministro del Interior por nuevos chats de esta comedia tragicómica llamada Astesiano. Pero se va a llamar al Ministerio del Interior y yo me pregunto cuándo se va a llamar al presidente de la República para esto, para que dé verdaderas contestaciones acerca de esta barbarie. Ahora, investigados los estudiantes, los docentes, el secretario, el presidente del PIT-CNT, bueno, quiere decir que estamos todos bajo el control de Astesiano. Esto es vergonzoso. Primero es vergonzoso pensar que está solo Astesiano en esto. Acá está el gran capital también. Acordemos, ¿no?, que la gran empresa de la privatización del puerto le pidió sus servicios a Astesiano. Y este hombre actuaba con total impunidad en el cuarto piso de la Presidencia de la República. No estaba en el kiosco de Pepe o de Juancito o en un boliche. No, operaba desde el cuarto piso de la Presidencia de la República. Esto hay que tenerlo claro. Pero parece que no se quiere llamar al presidente de la República. No sé, él sigue inaugurando en el interior del país cuestiones y cuando le preguntan sobre esto parece que está muy dolorido y se siente ofendido por Astesiano. Bueno, ¿y cómo nos sentimos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas de este país, que estamos siendo permanentemente vigilados? Y ahora, la senadora innombrable, quiere buscar culpas en los periodistas. O sea, no en el presidente de la República, obviamente, sino en los periodistas. Ahora hay que averiguar por qué se filtraron estas cosas. Miren, si la prensa habla, es para informar. Bueno, si la prensa calumniara, dijera mentiras sobre esto, bueno, entonces está la justicia para culpabilizarlo. Pero no, los chats existen y estas barbaridades existen. Bueno, este es el mundo actual en este país, donde también tenemos arriba de la mesa desde un tiempo una reforma llamada de la Seguridad Social, que nosotros decimos es una reforma jubilatoria, a la cual nos oponemos junto al conjunto del movimiento popular. Pero para hablar de ello, y con mayor autoridad que nosotros, hoy tenemos a María Rodríguez, integrante de ATCS, el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, y su presidenta, Karina Sosa, presidenta de ATCS. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Gustavo. Buenos días, es un gusto, gracias por la invitación. No, para nosotros es un placer y estos micrófonos sepan que siempre están abiertos para los trabajadores en general y más en particular con trabajadores en lucha, como hoy están ustedes frente a este lamentable suceso. Ayer parece que Cabildo no se presentaría ahora en diputados. Esto es otro show para las murgas, ¿no? Otro buen cuplé. Pero bueno, ojalá que no lo voten, ¿no? Pero, Karina, los ejes centrales de por qué estamos en contra de esta reforma. Qué pregunta fácil de responder. Bueno, estamos en contra en principio porque la seguridad social como la vivienda
son derechos humanos fundamentales que están protegidos por la Constitución de la República. Y no es posible que cualquier gobierno venga con una ley nueva cada 5 años o cada 15 o cada 20 y nos cambie todas las reglas, cuando nosotros ya tenemos mucho camino recorrido en el mercado de trabajo, ¿verdad? Una persona como yo, que provengo de una familia muy humilde, que a los 10 años ya hacía cositas como para mantener mis necesidades básicas, me encuentro con más de 40 años teniendo que repensar mi vida, ¿verdad? Claro. Entonces, tenemos que estar en contra porque uno no puede pasarse toda la vida trabajando, tiene que haber un límite y creemos que aumentar la edad de retiro como único mecanismo de autofinanciar al BPS no solo es insuficiente, sino que es un argumento errado. Porque si nosotros rascamos un poquito más y vamos al fondo de la cuestión, la Constitución habla de que tienen que aportar los patrones y los trabajadores, hay 7 puntos de IVA que se destinan a la seguridad social y en caso de faltar dinero se tendría que acceder a rentas generales por el importe que sea. Bueno, decirle a la gente primero que los patrones pagan menos que nosotros, excepto los patrones públicos que pagan más que nosotros. O sea, el Estado, también nosotros, pagamos más. Correcto. Y el capital paga menos. Incluso no paga. A ver, ¿cómo es porque eso? por concepto de exoneraciones a grandes capitales, no estamos hablando del señor del kiosco de la esquina, No, claro. que hace tremendo sacrificio para poder pagar sus aportes y estar al día. Correcto. No estamos hablando de aquel pequeño propietario de un campito de 10 hectáreas que se tiene que levantar a las 3 de la mañana a ordeñar y después a las 2 de la tarde hacer lo mismo, porque si no tiene, obviamente esa persona no tiene peones. Es la Claro. familia la que trabaja en el campo. Estamos hablando de aquellos grandes hacendados que tienen récord de exportación y no lo vierten al mercado interno, a sus ganancias. Estamos hablando de aquellas grandes superficies que, aún exoneradas de aportes patronales, ofrecen sueldos de miseria a esos 541.000 uruguayos que ganan por debajo de los 25.000 pesos mensuales. ¿Quién vive con eso? Bueno, nosotros desde la visión de la seguridad social lo que decimos es la mayor cantidad de jubilaciones de este país son de la mínima, que hoy está en 17.600 con el aumento de enero de 2023. ¿Quién puede creer que una persona mayor de 60 años, que en el mejor de los casos puede haber accedido? Porque también hay que saber que el 75% de la población uruguaya no accede a una jubilación por causal común porque no completa los 30 años de trabajo. Y eso se agrava en las mujeres y se agrava más en las mujeres de contexto crítico. Entonces, estamos corriendo una barrera para que los trabajadores autofinancien. Nosotros hicimos las cuentas y una sola persona, no cobrando durante 5 años, le ahorra a los erarios públicos 1 millón de pesos, sin contar lo que aporta por esos 5 años, ¿verdad? Entonces, por cada persona que no se jubile a los 60, tenemos 1 millón de pesos asegurado de ahorro. Qué barbaridad. Claramente es una... Para que ustedes vean, solamente para sumarle a esto, la exoneración bajo la ley de vivienda promovida para la industria de la construcción, que construye viviendas de $110.000 para arriba, o sea que esas viviendas no van a abatir el déficit habitacional, en el último año fue de $74 millones. Y el otro día leía que la industria de la construcción se jacta de haber manejado ganancias por $2.000 millones en el año. Y ahora tú nos decís que, bueno, hay grandes exoneraciones también para el pago de BPS. María, estas exoneraciones, y además nosotros, por ejemplo, hemos dicho, me gustaría que ustedes expliquen, porque las he escuchado y han sido muy claras con eso, en este sentido que esto no es una reforma de la seguridad social, sino que es jubilatoria, puntualmente. Exactamente, y agregando a todo lo que dijo Karina muy claramente, esto es una reforma ideológica, porque se presenta como técnica. Ustedes recordarán, la audiencia recordará que se nombró una comisión de expertos, el presidente y el gobierno se jacta de que la gente los votó para hacer esta reforma, igual que la reforma de la educación. Eso no es verdad, porque la gente cuando votó un partido, es verdad, ganaron las elecciones, claro. No votó un texto de reforma. Ese texto lo hicieron 15 miembros, de los cuales había 9 oficialistas, 3 del Frente Amplio,
uno del PCNT, uno del representante de los jubilados y uno de los empresarios. La gente tiene que saber que el texto final lo hicieron los 9 oficialistas encerrados fuera del resto de los técnicos, digamos, vamos a ponerle comillas porque se llama técnicos, pero hay muy poquitos en esa comisión que sepan de seguridad social. Entonces, este proyecto fue hecho por esos 9 personas que no la eligió el pueblo, hay que descartarlo, la eligió el gobierno, muy bien elegidos. Hay que llamar la atención sobre el contenido de esa reforma, que es ideológico, no es técnico, es ideológico, es una ideología a favor del capital, es la misma ideología que está en la misma reforma que está en Francia en este momento, o en Colombia, en Chile, en Con Perú. la diferencia que hay 2,5 millones de franceses en las calles. Exactamente. Contra esta reforma. Y aquí hablamos de los goles de Suárez. Exactamente. Entonces, la gente tiene que saber, y por suerte, Gustavo, audiencia, con el recorrido que nosotros en estos 2 años hemos salido desde ATCS y luego desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, lanzado por ATCS, a recorrer barrios, cooperativas, en plena pandemia, con una dificultad enorme. La gente con la que nosotros contactamos a través de los medios de prensa o directamente en las cooperativas, en las asambleas de trabajadores, en los barrios, la gente entiende. La gente entiende porque la seguridad social es vital en la vida de las personas. Los uruguayos sabemos de qué va la seguridad social. Cuando un trabajador se queda sin trabajo, va al BPS. A su subsidio por enfermedad. Cuando se enferma, va al BPS. Cuando un jubilado muy vulnerable precisa vivienda, va al BPS. Ni siquiera va al Ministerio de Vivienda, va al BPS. Exacto. Lentes, órtesis, prótesis, el gran tema de la discapacidad que atiende el BPS en todo el país, a todos esos niños que nos sensibilizan, por ejemplo en la Teletón, pero no se les dice a esa gente que esos niños son atendidos desde que nacen durante toda su vida por el BPS absolutamente gratis. Entonces la gente sabe lo que es la seguridad social y sabe lo que son las AFAP, que acá es el gran tema, el cangrejo debajo de la piedra, es la existencia del lucro en la seguridad social. Es el sistema financiero que también fue introducido por Saldain hace 26 años en la última reforma, que desfinanció, o sea, si hablamos de desfinanciación de la seguridad social, además de esos temas extremadamente importantes que dijo Karina, como el aporte patronal rural y las exoneraciones, hoy venía para acá y en Boulevard España, en pleno Pocitos, hay media manzana con unas grandes construcciones de la ORT, claro, ¿verdad?, que no paga un peso, y la gente tiene que saberlo, no paga un peso, 0 pesos a la seguridad social, pero tampoco paga IVA por esas construcciones y todo eso. ¿Y dónde van? ¿Quiénes estudian ahí? El pueblo no estudia ahí. Ahora bien, lo que dicen ustedes, pero me voy a poner en abogado del diablo. Dicen que está fundido el BPS y que esto lo sabe izquierda, centro y derecha, que hay que hacer esta reforma. Frente a eso, ¿qué dice el sindicato? El sindicato es muy claro en ese sentido. El BPS no está fundido. De hecho, hay un artículo en la reforma que habla de sacar la suma de las exoneraciones a ese famoso déficit, porque hablan de 600 millones, pero no te dicen que más de 200 millones son producto de lo que no se cobra a este tipo de empresas. Entonces, claramente, si yo a ti te sumo cosas que no son gasto tuyo personal, obviamente que te va a dar que el sueldo no te alcanza, pero el déficit no es real. No es real. Inclusive, se dice que ustedes trabajan mucho para las AFAP también. Todo para las AFAP. A ver. Nosotros tenemos la mejor base de datos del país porque BPS tiene la capacidad de atender a las personas desde antes de que nacen, cuando son el número de cédula de la mamá y un 01 que se llama PN, que es prenatal. Esa persona no ha nacido y ya está identificada y ya está cobrando una prestación que se llama asignación familiar prenatal. Luego pasa por el proceso de que le dan su primer cédula uruguaya y ya se filtra la información, o sea, se procede a migrar la información desde donde le tramitan la cédula y ya se regulariza ese vínculo, ¿verdad? Y después pasa por todos los procesos. Si es un niño, lentes de menor, si son sus padres, todo lo que necesiten. Entonces nosotros tenemos esa base de datos tan amplia porque tenemos una protección social a nivel país envidiable a nivel mundial.
Ujú. Entonces, cuando uno se plantea cuál es el verdadero déficit y mira en los presupuestos del BPS que por concepto de ingresos de activos y de patrones y empleados sale lo mismo de jubilaciones, la pregunta es, ¿por qué están planteando una reforma de jubilaciones y pensiones si eso está saneado prácticamente por lo que ingresa al BPS? El tema ¿cuál es acá? Que yo le pago a la FAP exactamente el mismo dinero que al BPS y a mí el BPS, por más que me tenga que pagar menos, me garantiza una jubilación mínima. Sin embargo, la FAP, por ese mismo aporte que yo hice, me da 2.000 pesos como una dádiva, así, como que... ¿Por qué es esa diferencia? Porque obviamente la FAP es una empresa privada que lucra con el dinero de los uruguayos y uruguayas y esta reforma viene a profundizar el problema. Porque ya lo profundizó la Ley de Urgente Consideración en su artículo 285, que habla de las sociedades anónimas de capitales públicos, que le permite vender acciones. Ustedes saben que, por ejemplo, en la República FAP somos dueños BPS, Ajá. Banco de Seguro del Estado y Banco República Oriental del Uruguay, en distintos porcentajes, pero sí, es así. Bueno, esa es una sociedad anónima con capital público. Si nos venden el 49,9% de AFAP República a McDonald's y McDonald's quiebra, ¿con qué dinero le vamos a pagar a los trabajadores su jubilación? Porque ahora está blindado de algún modo y circula en el mercado interno para la construcción de viviendas, para el otorgamiento de préstamos a los jubilados, que además les cobramos. Con la propia plata de los trabajadores se negocia en el mercado financiero con los jubilados, que es el colectivo más vulnerable. Muy bien. María, escuché, porque uno tiene una parte masoquista, todos tenemos, entonces cada tanto me interesa escuchar a Sanguinetti, que es el gran estratega de esta, no solamente de esta estrategia, sino también de otros pactos, de otros pactos. Y él decía que bueno, que no hay que hacerse tanto problema por esto, porque va a comenzar a operar a partir del 2033. ¿Qué le contestamos a esto? Y lo otro, ¿a quién perjudica? Porque él decía, bueno, hay una cantidad de gente que no se va a ver, si fuera cierto que esto perjudica, él decía, hay una cantidad de gente que no va a ser perjudicada por esta reforma. Entonces, las dos cosas me interesa una contestación. Primero, que eso no es verdad, porque esta reforma, de ser aprobada, y ojalá que no pudiera ser, que en eso estamos hasta ahora, en tratar de evitar, los efectos van a ser inmediatos por lo que explicaba Karina. Primero porque van a estar obligados a estar en la SAFAP todos los trabajadores, cobren lo que cobren, porque hoy un trabajador está obligado a estar en una FAP si gana más de 71.000 pesos, cosa que tampoco se cumple porque mediante engaños, estrategias realmente mafiosas, diría yo, y estafadoras, hay más de 800.000 jóvenes que están aportando una FAP que no ganan eso, pero ni cerca. O sea que, bueno, pero la ley dice que está obligado a partir de los 71.000 pesos. Este proyecto que está para votarse extiende a todos los trabajadores, ganen lo que ganen y trabajen donde trabajen. Por lo tanto, es un desarrollo para la SAFAP y ese efecto es inmediato. Se aprueba la ley y la mitad de los aportes de ese trabajador va a ir a la SAFAP. O sea que es inmediato. ¿Qué perjudica? Sí perjudica. A la inmensa mayoría de los trabajadores hay estudios hechos por el Frente Amplio, por el equipo de representación de los trabajadores, el PICNT, por ATCS, que van, y otros economistas, profesionales individualmente, pero que son prestigiosos y que pertenecen a digamos, instituciones prestigiosas, todos coinciden en lo mismo. Va a haber una rebaja muy importante en las prestaciones que se van a pagar a los futuros jubilados. Pero además de todo eso que decía Karina, ¿no? Que al trabajador estar 5 años más trabajando, no solo que va a aportar, sino que con su propio ahorro se va a solventar su jubilación a donde llegue. Pero acá hay un problema de fondo, como yo anteriormente señalaba, que es ideológico, y es ideológico, es netamente a favor del capital, pero además hay una concepción del ser humano esclavista, y un antihumano, porque nosotros estamos en el siglo XXI, la ciencia, la tecnología ha avanzado,
un gran proyecto, un sueño de todos los trabajadores, como antes fue trabajar 8 horas y no 14, 16, es rebajar, no solo rebajar las horas de trabajo y trabajar menos, ¿no? Pero teniendo una vida vivible, digamos. No, pero esto nos encadena a trabajar. Es la concepción, bueno, la plusvalía te la vamos a sacar hasta el día de tu muerte. Porque además hay que decir, y todos lo sabemos, que la calidad de vida después de los 60 años Cambia. no es lo mismo que 5 años después de los 30, de los 20, de los 40. Pero además, nosotros, yo ya no trabajo ahí, pero toda la vida trabajé en el BPS, 43 años, sabemos, cuando la gente va a las oficinas del BPS y miramos la cédula, la gente aparenta en la inmensa mayoría 10 años más por lo menos. Porque la gente, el trabajo desgasta, pero no solamente el trabajo, las condiciones de vida. Porque si trabajamos, pero además no tenemos para solventar nuestras necesidades básicas, eso impacta en la calidad de vida. Entonces no es verdad, es verdad que vivimos más en los números. Hay que ver la calidad de vida, cómo vivimos, porque hay que ir a las mutualistas, a los hospitales y ver las bolsas de medicamentos que llevamos los uruguayos, Claro. que estamos bastante enfermos, y quizá donde vive Sanguinetti y en la zona de Carrasco, seguramente tienen mayor expectativa de vida. Pero vamos a los barrios, las cooperativas, A la periferia. vamos a la periferia a ver cuánto vive la gente y cómo vive. Entonces, Sí, hay un tema son ahí mentiras. que es muy importante, como ustedes lo colocan, que es el siguiente. Yo le decía la otra vez, yo quiero tener tiempo para ser abuelo. Esto es clave, Totalmente. esto es fundamental. Lo bello que es ser abuelo. Totalmente. Y me van a coartar la posibilidad de tener horas libres para disfrutar de mi nieta y otro que viene en camino. Eso es lo primero. Lo segundo, si la humanidad ha avanzado, si la tecnología y la ciencia ha avanzado a los efectos de vivir más, es para disfrutar más. Y miren, antes de esta reforma, ya mi abuela, que era anarquista, me decía, qué inteligentes son los capitalistas que nos dicen que trabajar es salud. ¿Cierto? Para convencernos de eso. Bueno, esos capitalistas nunca trabajaron, nunca entraron en una obra a las 6 de la mañana y pusieron las manos siendo sanitarios en el frío de la cañería, nunca estuvieron a la altura de un andamio, nunca cargaron como yo lo tuve que hacer hace muchos años en la fábrica de bebidas los cajones de madera y ver que los compañeros que se jubilaban, la mayoría tenían problemas de columna, una maestra que pierde su voz permanentemente y es afectada a sus cuerdas, y así podríamos seguir hablando de todas y todos los trabajadores. Por lo tanto, lo que hay que pelear es la reducción de la jornada laboral. Pero bien tú lo decías, es que... Y otro problema tiene esto. Bueno, ahora aumentamos XX la calidad de vida, supongamos, ¿no? Y el aumento. Y cuando aumentemos más, por eso vamos a llevar el cajón en la mano al BPS para Sí, jubilarnos. inclusive hay un artículo en la ley que ya prevé eso, Claro. de que cuando aumente la expectativa de vida, como un tipo gatillo, cláusula gatillo, aumenta la edad para jubilarse, que ya en España es la tercera extensión de la edad para jubilarse. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con María Rodríguez y Karina Sosa, dirigentes de ATCS. Continuamos con compañeras del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Seguridad Social. Estábamos hablando con María Rodríguez, que además es cooperativista de vivienda, y Karina Sosa, presidenta del sindicato, sobre la problemática que trae consigo para las y los trabajadores la reforma jubilatoria. Un tema que nos interesa, ahora se está tratando en diputados el asunto, imagino que ustedes estarán pendientes permanentemente de ello. Hay un tema que importa también como trabajadores, es esto que dicen que va a perjudicar solo a los más jóvenes, pero se ha hablado también de que hay un mecanismo que va a cambiar aparentemente para el cálculo de la jubilación. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto. Eso que hablaba hoy de que la aplicación de la ley sería a partir de 2033, quiere decir que el nuevo sistema va a empezar a operar en 2033 solamente para el cálculo de la jubilación.
todo lo demás que contiene la ley, al otro día de votada, publicada en el diario oficial y pasado 180 días, empieza a operar. O sea que aquella viuda que hoy con 40 años lamentablemente quedaba sola con sus hijos, ya va a cobrar 1 año de pensión viudez, no para siempre como era hasta ahora. Mirá qué grave que es para las mujeres, porque esto también es un tema de género. Y esa operativa de a partir del 2033 y hasta el 2043 va decreciendo de a 5% por año y se va aplicando un 50% del nuevo régimen y del viejo régimen. Sería como cuando en la 16.713 se aplicó el régimen de transición. Este también es una transición y va a ser 2 tipos de cálculo. Uno por un lado con el nuevo sistema y otro por otro lado con el sistema actual. ¿Qué conlleva esto? Que hoy nosotros nos jubilamos con los mejores 20 más un 5% años de trabajo estoy hablando, o los últimos 10. Los últimos 10, claro. Entonces nosotros tenemos más oportunidad de generar una jubilación un poco más decorosa si pudimos lograr en nuestra etapa más madura un trabajo decente, que no abunda en este país, porque imagínense pelear los jornales solidarios por 10.600 pesos, que son 10.000 personas, el gobierno lo que hace es clincaja, multiplica 10.000 por 10.600 y dice acá me ahorro por tantos meses tanto, y esta gente que no trabaje hasta junio. Claro. Qué lamentable. Bueno, esa es la lógica de la reforma. Entonces amplían el cálculo a 25 años de trabajo, donde eventualmente uno puede tener años que los tenían negros, sin aportes, y eso va a ser un cómputo de salario cero. Entonces, al ampliar el abanico, yo lo que estoy haciendo es licuar ese promedio. Ahora, todos los ciudadanos hemos escuchado, por ejemplo, que la caja militar es deficitaria. María, ¿eso es efectivamente así? Y sin embargo no se va a tocar. ¿Cómo es el asunto? Tal cual. El mal llamado déficit del BPS, que ronda históricamente los 600 millones de dólares, un poquito más subió con pandemia, porque todos recordarán que el BPS fue la espalda económica de la pandemia, que tampoco lo dicen, ¿no? Porque amparó a los trabajadores, a los empresarios, en fin, están parando al CASMU, por ejemplo, ¿no? Porque los seguros de paro los paga el BPS, cuando el CASMU no tiene personal, uno va puede estar 3 horas en la farmacia, como ejemplo, ¿no? De lo que banca el BPS. Bueno, esos 600 millones de dólares hay que compararlos con los 500 millones de dólares de déficit real de la caja militar, cuando la caja militar atiende 52.000 usuarios y el BPS atiende toda la población, atiende 800.000 jubilados más todos los trabajadores y su familia. Entonces es incomparable. Y eso no se ha tocado. Repitamos la diferencia. O sea, la asistencia financiera al déficit de la caja militar, que ronda los 500 millones de dólares, es para atender 52.000 usuarios militares. Perfecto. Jubilaciones. Sí. Pensiones de viudez, que son altamente, mucho más altas que y las hereditarias, y hereditarias que las que hablaba Karina, ¿no? Y Cabildo hizo un intercambio de figuritas, como le llaman, para votar en el Senado esta ley, protegió ese privilegio de sus viudas, ¿no? No las viudas de todos los trabajadores. Y cómo se va a comparar con 600 millones de dólares de asistencia financiera del BPS cuando el BPS atiende el 98% de la población, en 800.000 pasividades, en todos los trabajadores, los subsidios por todo, por paternidad, por maternidad, asignaciones familiares, vivienda, etcétera, un largo etcétera, es incomparable, es una cuenta que no cierra nunca. Bueno, atacan y cuestionan el déficit del BPS y argumentan que por ese déficit, entre comillas, porque no es déficit, ya lo explicamos, pero no atacan el verdadero déficit que pagamos todos los uruguayos, que es sostener una caja militar con privilegios totalmente inaceptables, porque esos privilegios vienen desde la dictadura y no se han cambiado. Muy bien. Un elemento que es importante tener en cuenta es que las encuestas, yo creo, 1% sobre las encuestas, pero obviamente que es un eje que uno tiene que mirar. Aparentemente, por suerte, la ciudadanía a estas encuestas le ha dicho que está mayoritariamente en contra de esta reforma. Ahora, con eso no alcanza para tirar abajo la ley. Entonces,
¿Qué tiene planteado el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social para efectivamente frenar esta ofensiva del capital? Que en este caso se dibuja con esta reforma, pero está la reforma de la educación, hay otras partes de la ofensiva. Digo esto porque yo, como integrante de FUCBAN de la Intersocial, tenemos un debate no claro. O sea, para nosotros es claro que hay que combatir esto, pero ¿cuáles son las herramientas que ustedes entienden indispensables para oponerse a esto? Porque, por ejemplo, hay sectores que están diciendo no dejamos de ver ninguna medida de lucha. Bueno, pero a juicio de ustedes, que son los que están más en el asunto, ¿cuál sería? Porque hoy estamos en una etapa de difusión, de divulgación, de esclarecimiento con la gente, que es fundamental y muy importante, pero ya se está tratando en diputados. Puede ser que esta ley se concrete, supongamos, fin de marzo, abril, la estarían votando. Entonces, bueno, ¿cuáles serían los pasos que ustedes están viendo? Bueno, en principio decir que el movimiento sindical tiene una histórica posición en contra de la SAFAP, pero sin embargo venimos desde el 96 en lo declarativo, ¿verdad? Al estilo FUCBAN, que venía con el tema del 2%, ahora lo consiguió, pero sí con movilizaciones y en la calle. Bueno, a diferencia de ustedes, nosotros no nos hemos movido lo suficiente. De hecho, en el año 96 se presentó una papeleta para la eliminación de la SAFAP y era tan poca la información que existía en ese momento y tanto lo que se demoró en armarla que no llegamos a buen puerto. Hoy la situación es otra. Hay dos caminos. Uno, que planteamos como sindicato una moción en la mesa representativa que no tuvo andamiento, que era un plan de acción que incluía una huelga. No pudimos ganar por mayoría, perdimos con el mayor de los éxitos, pero acudimos a la mesa sindical coordinadora de entes, que sí tomó el plan de acción, y de hecho el día de mañana a las 7 de la tarde en la Plaza 1 de Mayo vamos a estar con un gaseo, volanteada y pintadas de muros y esas cuestiones que nosotros creemos que es la manera de llegar a la gente. De hecho, ATCS, como parte del movimiento en defensa de la seguridad social, ya lo está haciendo hace mucho tiempo, sí, claro, en total soledad. La verdad es que el camino real acá, porque voluntad política no va a haber, porque ayer escuchaba en desayunos informales, que lo veo en diferido, por supuesto, porque si lo tengo que ver en el momento me cuesta un poco, a Gustavo Olmos, sí, Gustavo Tato Olmos, que decía que el aumento de la edad no era un problema, lo que ellos no admitían que fuera el barrer. Eso ya te da el marco de una división entre trabajadores, y eso es lo que no podemos permitir. Es lo que tú decías, acá hay que trabajar mucho y muy duro para lograr jubilaciones dignas, tiempo de calidad, y que no tengan que ser elegidos al azar quienes sí o quienes no, y se den batallas entre sindicatos, ¿verdad? Uh-huh. Eso hay que cuidar mucho la unidad en ese sentido, y el único mecanismo viable para eliminar la SAFAP, no la ley. La ley no puede ser plebiscitada ni refrendada, porque es privativa del Poder Ejecutivo, es de ese tipo de leyes especiales que no admiten estos mecanismos de consulta popular. Pero en la eliminación de la SAFAP, ya de hecho te tira toda la ley. A ver eso. Claro, porque es como dice Marita, como es ideológico y va en favor del capital, lo que hace es garantizarle a una FAP que de aquí al 2033 pueda embolsar 5% de los sueldos de todos los nuevos trabajadores, y además le arroga al Poder Ejecutivo las facultades para que podamos ingresar los que estamos en el mercado de trabajo en la SAFAP, en ese sistema, y que ganen desde 0 pesos, sí, 5% de aquí a 10 años sin tener que jubilar a nadie por ese sistema. O sea que lo que están planteando ustedes es que deberíamos de ¿qué hacer? Juntar firmas contra la SAFAP. Correcto. Ir a un plebiscito, sí, contra la SAFAP. Sí, señor. Ese es un campo. Ese es uno de los campos. Después otro podría ser el que no se aumente la edad de retiro. Tú en una papeleta puedes poner lo que quieras, puedes poner que crear elefantes de color rosado. Claro, claro. El tema que no se tiene que contravenir con ninguna ley, ¿no? Y lo otro, yo había escuchado algo así como que puede existir la posibilidad de juntar firmas para una reforma constitucional, ¿puede ser? Eso es el plebiscito. Pero eso sí se puede hacer. Exacto, es lo único que podemos hacer. ¿Ustedes ven voluntad política, un acuerdo masivo en los partidos de la oposición, por ejemplo? No.
Bueno, No. ese es el problema. Pero entonces, como movimiento social, nosotros podemos ir a una reforma de la Constitución. Sí, claro. ¿Cuántas firmas hay que juntar? El 10% del padrón de, O sea que de serían habilitados. 300.000 aproximadamente. 300.000 firmas. Y eso lleva a que el día de las elecciones se vota también la Exacto. reforma constitucional. Exacto. La historia de este país con relación a las jubilaciones ha sido exitosa en temas plebiscitarios, porque así se ganó el índice medio de salarios Sí, como claro. una no variable fija, para que no venga cualquier gobierno, para que no venga un Sanguinetti, que hay que aclarar algo acá. Los únicos expresidentes que cobran jubilaciones de privilegio en este país son Sanguinetti y el padre del actual presidente, porque solo eliminó el Frente Amplio, la jubilación de privilegio del presidente de la República. Presidente de la República hoy se jubila como cualquier hijo de vecino con lo que aportó. Antes era Antes distinto. todos tenían jubilación de privilegio. Ese es un señor. dato importante. Bueno, pero entonces, ¿cuáles serían los pasos, Karina? Lo primero es seguir difundiendo esto Sí, mañana de hecho tenemos mesa representativa. Mañana es jueves. del PCMT. Exacto, y bueno, se va a tratar el plan de acción que viene del Congreso, del Bien. PIT-CNT, ¿verdad? ¿Cuántos años ya pasaron del Congreso? Estamos un poquito demorados. Nosotros apelamos a la unidad, pero necesitamos celeridad. Por eso la mesa sindical coordinadora de entes define actividades claras y concretas. El miércoles a las 19 horas en la Plaza 1 de Mayo se va a desarrollar esta actividad y bueno, y el jueves iremos a la mesa representativa a ver cuál es el plan de acción que se va a plantear, porque hasta ahora no lo tenemos claro, ¿verdad? María, algunos diputados de Cabildo Abierto han planteado de que están muy enojados con esta ley, también están enojados con este hombre, ¿cómo se llama? Saldain, que dicen que es muy autoritario. Perrone, el diputado Perrone dijo en la prensa, ¿para qué nos vamos a reunir si después se hace lo que quieren ellos? Bueno, ¿creen que puede existir alguna posibilidad de que Cabildo Abierto no vote esto? Yo creo... Es muy subjetivo lo que Sí, estoy preguntando. O sea, yo no lo creo, tomamos como ATCS, sí. lo tomamos como... No, Karina y María. personalmente creo que sí, que puede darse, hay hay un asomo de esperanza, porque obviamente que están mirando el tema electoral. Acá lo que, para mí, lo que digamos, determinó esto, es el resultado de las encuestas que tú hablabas, ¿no? El resultado ese que, humildemente, hay que reconocer que fue el trabajo de hace 2 años que está haciendo ATCS junto con el Mondes, que hemos recorrido todo el país y la gente sabe de la seguridad social. A contrapelo, por ejemplo, que lo que no sabe que la gente no sabe de la seguridad, de la reforma educativa. Entonces creemos que sí, que puede darse, ojalá. Y en ese tema, volviendo un poquito al tema anterior que le preguntabas a Karina, es muy importante aclarar esto porque muchos de los colectivos que nosotros vamos, hablamos en la radio, lo que sea, ponen, no, pero esta ley no se puede plebiscitar, lo cual es verdad porque Karina lo explicó. Nosotros vamos por un plebiscito de reforma constitucional. Cuando en ATCS hace, en la Comisión de Seguridad Social a la cual yo pertenezco, y aclaro que no soy dirigente porque soy jubilada, soy militante de ATCS, pero soy parte, igual que Karina y otros compañeros, de la Comisión de Seguridad Social. Cuando nosotros nos planteamos hacer el proyecto, porque no olvidemos que hay un proyecto alternativo que elaboró ATCS, que fue presentado en el Parlamento, en Presidencia de la República, en la propia Comisión de Expertos, cuando ni siquiera tenían ellos su proyecto, ATCS tuvo una audiencia, tuvimos justo las dos con otro compañero, de 1 hora, obviamente no hubo nada, ni preguntas, ni devoluciones, ni nada, ¿no? Una pregunta. Sí, una pregunta, sí, es verdad. Entonces, nosotros cuando nos planteamos el proyecto y está dentro del propio documento, elaboramos, digamos, una denuncia. Nosotros estamos denunciando todo esto, pero tenemos la respuesta, tenemos la solución, humildemente. ¿Cuál es la solución? Una reforma de la Constitución. Llamar a un plebiscito, una consulta popular para reformar la Constitución, para poner en la Constitución de la República 4 o 5 artículos que garanticen los derechos del pueblo uruguayo. Uno, sin duda, es la eliminación de la SAFAP, que no se redacta así, pero bueno, la imposibilidad que haya lucro,
Esa es la redacción Pero, constitucional. pero María, sería importante, me parece, capaz ya lo tienen hecho, tener esos artículos, ¿no? Sí, estamos en... ¿Cuáles Estamos se van a plantear? ajustando, Porque si no- sí, no, estamos ajustando los temas de la papeleta son la eliminación de la SAFAP, el impedimento para trabajar, para aumentar la edad jubilatoria, una jubilación mínima que no puede ser menor de tal, ejes importantes Bien. que hagan a la seguridad social. Y en esto, Gustavo, quería rápidamente hacer un llamado a la población. Como decía Karina, tenemos que apelar a la unidad de los trabajadores. Acá no puede haber aparatos, no puede haber dirigencias iluminadas, no puede haber intereses políticos partidarios. Acá tenemos que llegar a todo el pueblo uruguayo. Y tenemos que demostrarle al sistema político entero y a todo el mundo que el pueblo uruguayo en este tema por lo menos está unido y que capaz que es un buen ejercicio para empezar a unirnos en todo, como tú decías, en todos los demás temas que vienen, porque la seguridad social es un eje, pero hay hay una agresión Ofensivo. totalmente del capital en el cual nos tenemos que unir los de abajo, aprender de una buena Sí, vez. Miren, yo creo que la experiencia de la Rosada nos tiene que ayudar a esto, ¿no? Porque recuerden que cuando se largó, bueno, primero la recolección de firmas, muchos, esto es una locura, otros, y tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Otros que la vía larga no era la mejor, que mejor la vía corta. Bueno, hubo todo un debate, se juntaron las firmas, se pasó el número en una situación terrible, porque era plena pandemia, desastrosa. Luego, para mí fue un empate técnico, no pudieron festejar como hubieran deseado, digamos, la diferencia fue mínima, y yo lo dije en el acto final, si teníamos 15 días más ganábamos, y yo creo que sí, porque la gente empezó a clarificarse más. Entonces yo creo que esto nos debe ayudar a esta otra experiencia. Me parece que sería clave que ustedes clarifiquen esos puntos, y yo no tengo duda que el movimiento popular va a tomar ese tema. Esto sería otra pregunta. Tengo varios jubilados que están llamando y me están preguntando cosas que ahora les digo, pero ¿esto sería inmediato a aprobada la ley? Es decir, la ley se aprueba, salimos con esta pelea de las firmas. ¿Esa es la idea o no? Y lo que pasa es que tenemos los tiempos electorales, ¿no? A ver. Unos meses antes de que... En abril del 2024. En abril de 2024. Tienen que estar las firmas. Sí. Exacto. Bueno, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Lo que no tenemos que olvidar con la Rosada Sí. es el tiempo de debate que se perdió. Lo que no tenemos que olvidar con la Rosada es que la eliminación de la creación de la comisión de expertos no estuvo dentro de los 135 artículos. Claro. Sí, sí. Lo que no tenemos que olvidar de la Rosada es que muchos personajes, actores públicos, dijeron que no iban a juntar firmas. Sin duda. Y sin después duda. fueron los primeros en aparecer frente a cámaras cuando Bueno, se llegó a la eso recolección es. de firmas. Entonces son cosas que tenemos que corregir. No es para atacar a nadie, sino para aprender Mejorar. de los errores. Claramente nosotros necesitamos esa autocrítica que tanto nos hace falta a veces cuando estamos en lugares de poder de decisión. ¿Ah? Sin duda. Se manejaron las cosas complicadamente, de forma, yo diría, insensata en algunos aspectos. Nosotros veníamos como plenario del interior, porque yo no soy de Montevideo, y estábamos 12 horas sentados en la discusión de la intersocial y nos íbamos sin poder levantar la mano porque tenía que salir por aprobación de consenso. Entonces poníamos todas las pilas y las baterías en la discusión y en venir a presentarnos y después nos íbamos con una sensación de... Bueno, yo creo que son todas prácticas que, como tú decís, ayudan a aprender con el paso del tiempo. La unidad es la mayor de las artes, digamos, y la que más cuesta. E inclusive hubo debates ideológicos profundos, porque que yo diga no tengo tiempo para juntar firmas es una posición política, Sí, claro. no es un problema cronológico, ¿no? Bueno, acá tenemos amigos jubilados que dicen: hola amigos de Fugban, son 3, 4 compañeros jubilados que dicen, con la nueva ley, más o menos todos dicen lo mismo, ¿los derechos adquiridos se pierden o no? ¿Cómo es? Si pueden explicar eso. Depende de la edad. ver. Menores de 55 años se ven perjudicados todos.
Menores de 55 años, Sí. todos perjudicados. En mayor o menor medida, pero cuanto más joven, más perjudicado. Bien. Y si yo ya estoy jubilado, porque yo me imagino que por acá vienen las preguntas. No, Si yo ya estoy jubilado, No, no. no. ¿En el mecanismo de jubilación tampoco? ¿De aumento? Bueno, ahí Ahí tenemos sí. un tema, porque claramente esto se hace por un recorte de presupuesto, ¿no? ¿Y quién te garantiza a ti que después tenga los activos suficientes para solventar las jubilaciones? Si le vas a dar de ganar a las AFAP y se pueden llevar el dinero al exterior del país. ¿No quebraría el sistema interno de previsión social en ese aspecto? Ujú. Hay que pensar en los nietos, ¿no? Como Claro, tú lo decías claro. hoy. Capaz que a mí no me afecta y capaz que vivo toda Bueno, la vida con mi jubilación. Eso me pero- parece que es lo fundamental, ¿no? A los compañeros que ya estamos jubilados. Si esto va a perjudicar a las futuras generaciones, tenemos que ponernos. Porque ahí están mis hijos, ahí están mis nietos, hasta desde un punto de vista individualista, ¿no? La familia de uno. Pero el conjunto del pueblo también está viéndose perjudicado por ello. María, ¿qué camino, si se puede decir, va a transitar ahora, o Karina, cualquiera de las dos, el Parlamento? ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que va a tener el Parlamento Nacional para aprobar o no esto? Porque viene carnaval, se Yo levantó creo- el receso. Y sí, van a ir lento. Van a ir a paso lento. No va a ser tan rápido como ¿Sí? fue el Senado, me parece. Sí, yo Todo- pienso, todo se igual perfila viste así. que el presidente ya marcó con su característica no presidencialista, ya marcó que antes de que termine marzo tiene que estar aprobado, pero yo creo como Karina se les va a complicar y más con la posición de Cabildo Abierto, son más diputados que senadores y bueno, ojalá se complique, nosotros por nuestra parte ya pedimos ser recibidos. Bueno, hay varias Este, organizaciones sociales que ya hemos pedido Sí, también, eso lleva tiempo. y no sé si lo cumplirán, pero anunciaron de que a raíz sobre todo del movimiento sindical que se quejó, y es verdad, de que nos daban 15 minutos y además no hacían preguntas, no, una falta de respeto absoluta que se le dio a las delegaciones, ahora aparentemente les darían media hora y habría un intercambio más importante. Yo no quería dejar pasar unos minutitos de algo que estabas hablando recién y de los compañeros que preguntaron, que de un hecho que pasó desapercibido, pero que dibuja todo lo que, toda la ofensiva que hay contra este tema que son las jubilaciones. Por un plebiscito que se ganó en el 89, para poner en la Constitución que las jubilaciones tenían que aumentar Sí. por el índice medio de salario, se ganó con un amplio porcentaje, un 82%, que es un gran ejemplo a seguir ese. Resulta que el presidente de la República anunció que iba a modificar la forma de calcular las jubilaciones. ATC se movió rápidamente, fue la compañera también con otros compañeros de la Junta, a un montón de lugares De Seguridad Social del Parlamento. del Parlamento. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Lo modificó igual. ¿Saben por qué? Porque históricamente el INE tomaba como índice medio de salarios el promedio de los mejores salarios del país, que eran los funcionarios públicos, Ujú. las empresas que pagaban más salario y como una costumbre, digamos, de consenso, se tomaban esos salarios y de ahí se sacaba el índice medio de salarios. ¿Qué hizo el presidente? Como no podía cambiar a su gusto y antojo porque está en la Constitución, mandó un decreto, hizo un decreto para que el INE tomara todos los salarios, o sea, el peón rural, la doméstica, bla, bla, bla. Entonces, ya los jubilados y pensionistas estamos cobrando mucho menos porque el Por índice eso. medio de salarios bajó. Sin reforma, ¿no? Y hay Sí, que sí. tenerlo en cuenta y la gente lo tiene que saber porque eso pasó absolutamente desapercibido. Pero ya hubo una rebaja, o sea que a tu pregunta de que a la pregunta de los compañeros, Ujú. podría, y bueno, van a encontrar la forma siempre, ¿no? En la coma, en el punto, en la cosita de la ley, para perjudicar al pueblo. Porque Sí. esa es la verdad. Vos hoy decías, Karina, diste una cifra de número de jubilados y jubiladas que ganan la jubilación mínima, ¿puede ser? Que hayas En dicho, realidad más o no, menos. hablé de 541.000 uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos de Ah, salario. está. ¿Y en jubilaciones mínimas tienen alguna idea de cuánta gente Y son el puede 80%, Sí, ¿verdad? De esos sí. 800.000 Sí, jubilados. estar? Sí. Sí, sí. El 70% gana. 70, 70, Sí, 70, 70%. 70.
Gana la jubilación Sí. mínima, que Los, está más los o menos... 16.600, sí. Porque hay que entender que la jubilación depende de los salarios. Si tenemos salarios bajos, Claro. vamos a tener jubilación baja porque Por lo se que le explicaba aplica... Marita, se enjuaga. Es lo Sí, mismo sí. que los 25 años contra los 20 o los 10, Claro. se enjuaga. Entonces nosotros de ATCS siempre dijimos, Cuba. bueno, ¿por qué se va para una reforma de la seguridad social que es jubilatoria? ¿Por qué se va al final de la vida? Vamos al principio, vamos a generar trabajo para la gente y buenos salarios. Con eso ya se resuelve la seguridad social en gran parte, teniendo todos trabajo y bien remunerado, porque de ahí salen los aportes. Entonces hay mucho para discutir que no se discutió, y eso lo han dicho, lo han señalado muchos actores políticos, y habría que hacer una reforma tributaria también. Exacto. Habría que modificar y rever todas las prebendas que se le hace al gran capital. Sin duda. Y lamentablemente muchas de esas prebendas vienen de la reforma tributaria de 2007, que generó el Frente Amplio. Bueno, hay que ver, estamos en otros tiempos, en otras circunstancias, en otra coyuntura. Vamos a revisar. ¿Por qué no podemos revisar Claro. la parte tributaria que tenemos en Hay el que gobierno? revisar porque cuando el Frente Amplio hace la reforma tributaria hay que decir que había 400.000 trabajadores registrados Mm. y hoy hay 1.400.000. Mucho Esa más. reforma tributaria lo que hizo también fue generar puestos de empleo. Mm. Porque, ¿qué pasa? Tú no podés hacer una reforma de jubilaciones y pensiones si primero no te planteas una política pública de empleo seria. Claro. Porque lo que sustenta justamente al retiro es la actividad. Sí, sin eso... Entonces, si no, tú no estudias el mercado de trabajo, porque hay 2 o 3 cosas que me gustaría decir. Niños nacen, pero la mayoría son pobres. Siempre. Corrientes migratorias hay. Lo que pasa es que los explotan. Sí, son usados. O sea, el problema acá no es de forma, es de fondo. Es sociológico. Claro. Hay que estudiar todos los parámetros. Porque acá es un problema con las mujeres, porque la mayor cantidad de pensiones, vejez e invalidez, las beneficiarias son mujeres, no son hombres. Ujú. Las historias laborales menos completas son de mujeres y no se habla nada del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Al contrario, se está recortando en eso también. Hay que ver qué es lo que está pasando en el país. Se está desmantelando un BPS y se está creando una unidad reguladora por encima del BPS, que es un organismo creado por una constitución del año 67. Ujú. ¿Cómo puede ser que una ley te cree un organismo por encima de un organismo que está creado por la constitución? Bueno, yo les quiero agradecer que hayan estado aquí. Han sido, creo que, muy claras para toda la audiencia. Veamos qué pasa en esta instancia que tienen la mesa representativa. La coordinación de la Intersocial se reúne el viernes a las 10 de la mañana también. Nosotros vamos a llevar una posición de hacer una movilización a la francesa. Ah. Es decir, creo que si con tiempo nos damos el tiempo suficiente como Intersocial para hacer una gran convocatoria, yo diría en los primeros días del mes de marzo, que pase carnaval, pero trabajándolo podemos llenar varias avenidas, mucha gente, tratando de seguir esta etapa de difusión y con una convocatoria importante. Vamos a ver, no lo define FUCPAN, obviamente, ustedes van a tener la mesa representativa, que ahí el movimiento sindical decidirá los pasos. Pero bueno, en eso estamos, les agradezco que hayan venido, han sido muy claras. Y a las amigas y los amigos jubilados, cooperativistas y no cooperativistas que escuchan Habitar el Pensamiento, les decimos, apoyemos por sobre todas las cosas, con la claridad que han planteado las compañeras, a la propuesta del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social. Y aquellos que todavía no la tienen clara, llamen, armen reuniones en el barrio, convoquen a TCS, en la cooperativa, en el sindicato, porque es clave saber de qué se trata la ofensiva del gran capital. No en vano, un gobierno que al tercer día de asumido caracteriza que los más importantes son los Maya Oro, ha crecido el pelotón de rezagado. Gracias por haber venido. Un Gracias. último mensaje de ustedes. Bueno, yo muy agradecida también y también decirles que estamos junto con la TCS, con el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que está, digamos, incluido por hombres y mujeres libres de todos los pelos y color, en todos los barrios, en las ciudades del interior, que han hecho un trabajo extraordinario y que son los artífices, creo,
sinceramente, de los resultados de estas encuestas. O sea que esa convocatoria tuya es muy importante. Hay que organizarse, hay que unirse, hay que luchar y hay que resistir por esta ofensiva en contra de los derechos de la gente. Así que muchas gracias y a las órdenes. Karina. Bueno, de mi parte también el agradecimiento muy amplio y muy a gusto en el programa realmente, que la gente sabe pensar por sí misma, la información está a un clic. Entrando a la OPP, por ejemplo, viendo los presupuestos del Banco de Previsión Social, los números que yo digo no son inventados, salen todos de la web, o sea que es todo público, y que, bueno, el pensamiento crítico puede generar una conciencia muy amplia y a eso tenemos que apuntar para defender a nuestros jubilados que no tienen por qué vivir en la miseria después de haber trabajado toda una vida y haberle puesto el hombro al país y haberlo sacado adelante, y a los jóvenes que presten más atención, porque la atención que nosotros no le prestamos cuando se reformó la seguridad social en un gobierno de similares características, hoy los estamos pagando los actuales activos, que vamos a resentirnos más si se llega a aprobar esta ley. Muchas gracias. Nos vemos el martes próximo a las 10 de la mañana en Habitar el Pensamiento, como siempre, con un luchar hasta vencer.